Desde la química quiero ayudarte a preparar la prueba saber, así que vamos al tablero. Este primer problema plantea lo siguiente: en un experimento, un sólido de identidad desconocida se calienta y se mide su temperatura hasta que se evapora, obteniendo la siguiente gráfica. Para identificar el sólido se cuenta con los datos de la tabla. Nos dan entonces la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición para 4 sustancias. Nos preguntan a qué sustancia corresponde el sólido inicial y nos dan 4 opciones: benceno, agua, acetonitrilo o 2-butanol. Tenemos entonces como parte del contexto una curva de calentamiento que se obtiene graficando datos de tiempo versus temperatura y que muestra finalmente cómo cambia el estado de agregación de un material al aumentar temperatura. Presenta asimismo unos tramos diagonales con pendiente positiva que representan cambio de temperatura pero no de estado, y unos tramos horizontales que representan lo contrario, cambio de estado pero no de temperatura. Y en ese sentido debemos tener en cuenta que en este primer tramo horizontal ocurre un cambio de sólido a líquido a una temperatura fija, en este caso de 0 grados centígrados, y en este segundo tramo horizontal ocurre el cambio de estado de líquido a gaseoso a una temperatura fija, en este caso de 100 grados centígrados. Siendo así, en este primer tramo ocurre el proceso de fusión del material desconocido hasta el momento, y en ese segundo tramo ocurre el proceso de ebullición. Si la fusión entonces está ocurriendo a una temperatura de 0 grados centígrados y la ebullición está ocurriendo a 100 grados centígrados, de acuerdo con el análisis realizado y con la ayuda de esta tabla que nos presenta el problema, la sustancia que funde a 0 grados centígrados y ebulle a 100 es el agua. Por lo tanto, la opción correcta es la B. El problema número 2 plantea lo siguiente: en la extracción minera de oro se emplea cianuro de sodio, zinc y ácidos fuertes durante el proceso de purificación. Los ácidos fuertes que pueden emplearse son ácido sulfúrico de una concentración volumen del 78% o ácido nítrico que contenga 112 mililitros de ácido por cada 200 mililitros de solución. Si en la extracción del oro se requiere usar el ácido de mayor concentración, ¿cuál ácido debería emplearse? Y nos dan 4 opciones. Este problema entonces tiene que ver con soluciones o mezclas homogéneas, específicamente con un tema que se denomina unidades de concentración, y el problema refiere una unidad de concentración en particular que se denomina porcentaje volumen, que para efectos del problema en cuestión estará matemáticamente definida como el volumen de ácido dividido el volumen de solución, y este cociente va multiplicado por un factor de 100. De acuerdo con el problema, hay 2 ácidos posibles para usar en el proceso de extracción minera del oro: el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. La concentración volumen del ácido sulfúrico ya la conocemos, es del 78%, aquí no la dan, y la del ácido nítrico la debemos averiguar. Aplicando la fórmula referida, tenemos entonces que el porcentaje volumen del ácido nítrico está dado por el cociente entre 112, que es el volumen de ácido puro, 112 mililitros, y el volumen de solución, que es de 200 mililitros, aquí nos lo refieren. Al hacer esta división y multiplicar por 100 obtenemos un resultado del 56%. Tenemos entonces que el ácido sulfúrico tiene una concentración del 78% y el ácido nítrico una concentración del 56%. También podemos resolver el problema número 2 de la siguiente manera. Para el ácido sulfúrico tenemos que la concentración dada es del 78%, lo que significa que tengo 78 mililitros de ácido en cada 100 mililitros de solución o de mezcla homogénea.
Y para el ácido nítrico pues nos dan específicamente que tengo 112 mililitros de ácido puro en 200 mililitros de solución. O lo que es lo mismo, en 100 mililitros de solución, que es exactamente la mitad de 200, tengo la mitad de ácido puro, en este caso 56 mililitros. Siendo así, la solución de ácido nítrico tiene una concentración del 56%. Si debemos escoger el ácido de mayor concentración, descartamos entonces de entrada las opciones A y C, que proponen al ácido nítrico como el de mayor concentración. Entre las dos opciones que quedan, escogemos la opción B, que plantea que efectivamente el H2SO4, es decir, el ácido sulfúrico, es el más concentrado porque la concentración volumen-volumen de ácido nítrico es del 56%, lo que corresponde exactamente al análisis ya realizado. Opción correcta entonces, la B. En ese tercer problema nos dicen lo siguiente: la conductividad de una disolución es la capacidad que tiene esta para conducir la corriente eléctrica. Un estudiante realiza una serie de experimentos para estudiar la conductividad de un tipo de sal disuelta en agua y obtiene los siguientes resultados. Nos presentan entonces un gráfico de datos de concentración en el eje X frente a datos de conductividad en el eje Y. Con base en la anterior información, en este experimento el estudiante buscaba estudiar y nos dan 4 opciones. Analizando el contexto gráfico que nos dan, tenemos lo siguiente: en el eje X tenemos como variable independiente datos de concentración de la disolución, y en el eje Y como variable dependiente tenemos datos de conductividad de la disolución, lo que significa que en el experimento para diferentes datos de concentración se midió la respectiva conductividad eléctrica. En otras palabras, se midió el efecto de la concentración sobre la conductividad. Se descarta la opción A porque la temperatura en ningún momento se está modificando. Vemos que el experimento se lleva a cabo a una temperatura fija de 25 grados centígrados. Se descarta la opción B, que nos plantea que en el experimento se está midiendo el efecto de la conductividad de la disolución sobre la concentración de la sal. Ya vimos que es lo contrario. Se descarta la opción C, que nos dice que en el experimento se está midiendo la influencia de la carga de los iones sobre la conductividad. Vemos que se está midiendo es el efecto de la concentración sobre la conductividad y no de la carga. Por lo tanto, la opción correcta es la D, que nos plantea que efectivamente el estudiante buscaba estudiar el efecto de la concentración de la sal sobre la conductividad de la disolución. Y para terminar, propongo un cuarto problema con un contexto específico y 4 opciones de respuesta para elegir la correcta. Nos vemos en una próxima clase de Química para el ICFES. Hasta pronto.